En la evaluación psicológica forense, la grafología científica puede aportarnos una gran profundidad al estudio y comprensión de lo que es el estado emocional y la vida emocional de la persona que debe ser evaluada. Muchas veces, en los distintos puntos de pericia, uno de los puntos que más se hace hincapié es el estado psicológico, la estabilidad emocional, la presencia y control que tiene la persona en cuanto a la ansiedad, la presencia de componentes depresivos que puedan estar presentes, el estado de vulnerabilidad psicológica. Es decir, la vida emocional, los sentimientos, los afectos, la manera de relacionarse. Esto es importante evaluarlo justamente porque, por ejemplo, pongamos el caso cuando hay un accidente y se debe evaluar si la persona a partir de ese accidente ha tenido algún tipo de daño psicológico, es decir, ha dejado efectos en su vida emocional, interaccional, laboral, personal. Es importante por eso diagnosticar justamente el estado emocional. Las emociones son el medio, la base, digamos, por donde la personalidad expresa todos sus estados psicológicos. Cuando hablamos de vida emocional en grafología, tenemos muchos lugares en donde hacer esa observación, ese análisis. Particularmente tenemos los óvalos, ya que como letras reflejas, los óvalos dan cuenta del yo emocional, de la capacidad reactiva del sujeto, es la capacidad para expresar, la forma en que la persona se permite o puede expresar sus sentimientos, cómo recepciona a los ajenos o los que provienen del otro en sus distintos vínculos. Podemos ver las relaciones de dependencia, de control, de posesividad, así también como el grado de apertura, empatía, la madurez con la que se desenvuelve en su vida afectiva. En este material en particular hemos seleccionado esta letra que proviene justamente de la evaluación forense que se hizo a una persona que había sufrido un accidente de tránsito. Se trata de un sujeto adulto, de sexo masculino, de mediana edad. Bien, al observar la letra, lo primero que vemos es qué características tienen los óvalos. Siempre que compartimos un material, seleccionamos letras que tienen un valor diferencial en cuanto a la forma en que son tratados determinados aspectos en ellas. Por eso, en este caso, nos pareció interesante el tema del tratamiento de los óvalos. Lo esperable, por ejemplo, en los óvalos es que mantengan su circularidad, que tengan conexión, por ejemplo en el caso de la letra A, entre el óvalo y la patita o trazo final, que haya una continuidad de movimiento, que la dirección sea en contra del sentido horario. Básicamente, esas serían las tres condiciones primarias. En esta letra lo que van a observar es que los óvalos están hechos en contra del sentido horario, a favor del sentido horario, o sea, orientados hacia la derecha, quedan abiertos o a veces cerrados por abajo. En general, la mayoría tiene abollamientos y pierde su curvatura, muchos son triangulados. Las O particularmente, en general, las que están cerradas tienen un ángulo en su parte inferior. En el caso de la A, acá está también lo significativo, la patita final o el trazo final, como también lo podemos llamar, que normalmente debiera ser curvo, aparece en forma recta y disociada y atravesando el óvalo. Después hay otras letras también que, por ejemplo, en la segunda línea, en la palabra coche, que la parte final de la letra C penetra en la letra O. Esto da cuenta de sentimientos de sufrimiento, también de autoagresión, componentes masoquistas. También un estado de contradicción interna, ya que aquí no había ningún indicador neurológico, no había ninguna secuela neurológica, porque muchas veces los óvalos en contra, digamos, a favor del sentido horario, dan cuenta de que puede haber alguna perturbación neurológica o algún comportamiento psicopático, también es otra posible lectura, pero en este caso no se trataba con ninguna de estas dos cuestiones. Entonces lo que podemos interpretar cuando estos óvalos están hechos en ese sentido, quedando abiertos o cerrados por abajo, es un estado de vulnerabilidad a lo que son las cargas tensionales, es decir, porque el óvalo que queda abierto hacia abajo, queda abierto, sabemos que en la zona inferior está el ello,
¿no? La parte pulsional e instintual de la personalidad. Entonces esto implica que la persona tiene mayor vulnerabilidad a estas presiones y exigencias internas. Estos trazos en diagonal y en forma recta dan cuenta justamente también de tendencias oposicionistas, de hostilidad, es decir, que la persona acumula tensiones y después las descarga como irritabilidad, como susceptibilidad o vulnerabilidad elevada a las presiones del ambiente. El espaciamiento exagerado entre las palabras y también entre las líneas da cuenta también de estados de aislamiento, dificultades en las relaciones interpersonales. La parte de las jambas también son hechas de una atención deficiente. La Y, por ejemplo, que sabemos que en el castellano, digamos, la Y es la letra con la que se escribe el yo, por lo tanto también es una letra refleja de aspectos y vivencias respecto al sí mismo. Está hecha con trazos temblorosos, no llega a unir y conectar con la zona media, tiene torsiones, por lo tanto esto da cuenta de mucho sufrimiento intrapsíquico. Finalmente también el margen derecho da cuenta de distancia y aislamiento. Hay un pequeño fantasma, es como una letra C, digamos como un espacio tipo C, que se ve en el margen derecho, en las 3 líneas que se pueden visualizar, que esto da cuenta de angustia vital, miedo al porvenir. Por lo tanto, lo que podemos relevar acá en toda esta psicología de los óvalos, que tienen temblores, que tienen abollamientos, que esto da cuenta también de ansiedad, la inexactitud, digamos también en lo que es la forma con la que son trazados, da cuenta justamente de sufrimiento emocional y nos hace pensar en componentes depresivos. Por lo tanto, podríamos decir que desde este punto de vista habría un determinado daño psicológico en esta persona. Obviamente con el resto de las técnicas, ya que esto, digamos, el test grafológico puede complementar una batería psicológica, ya que siempre hay relato. Digamos, siempre cuando se toman test, la persona tiene que escribir un relato sobre el dibujo realizado, o sea que siempre tenemos material donde poder trabajar. Como vemos, la grafología aporta una importante información a lo que es la evaluación psicológica y obviamente de la personalidad de la persona que debe ser evaluada.